Mensajeros de la Oscuridad presenta. Hola, mensajeros de la oscuridad. He decidido abrir este espacio para contarles algunos relatos e historias insólitas que pasan en el mundo. Mi nombre es Claudette y espero les guste. La novia del diablo. Heather Cambridge nació el 13 de enero de 1954 en California, Estados Unidos. Sus padres, Betty y Alan Cambridge, estaban convencidos de que Heather se hallaba predestinada para ser futura novia de Satanás. Para ello sería preparada bajo el auspicio de toda una congregación de fieles al Señor de las Tinieblas. Siendo todavía muy pequeña, Heather fue sometida a un rito de purificación que consistía en torturas físicas, vejámenes sexuales, inmovilizaciones, golpes, cortes, pinchazos y quemaduras en todo su cuerpo. Otras veces era expuesta a constantes ruidos y gritos, a situaciones de terror e insultos, mientras su padre, en estado de trance, leía la Biblia, recitando interminables versículos para justificar sus acciones. A su lado, Betty hacía el papel de sacerdotisa. Cada viernes por la noche se llevaban a cabo misas negras, en las cuales se daba cita decenas de adoradores del culto, revestidos de toda parafernalia, en donde cabían cánticos demoníacos, danzas frenéticas, sacrificios de animales de los que bebían su sangre y orgías sexuales. Muchas de las ceremonias estaban especialmente dirigidas para condicionar en Heather la conformación de dos naturalezas simultáneas, una buena para que el mundo viera, y la otra satánica, surgida de su propio nacimiento y de la preparación para su supuesta misión en la vida. Alan Cambridge, mediante procesos de hipnosis, persuadió a su hija con la idea de que ella era poseída por dos personalidades distintas y debía saber uso de ellas según la circunstancia a que se enfrentara. Se le hizo creer que había un aspecto diabólico en ella, que era visto solo por los elegidos de Belcebú. Así pasaron muchos años, siempre el mismo ritual, siempre el mismo martirio, aceptado plenamente por la infante, quien había desarrollado suficiente dominio de sí misma para resistir el dolor sin gritar. Finalmente llegó el momento crucial. Los 13 años era la edad requerida para que la niña se convirtiera en la novia del ángel caído. Era el instante propicio para que Satanás entrara en el cuerpo de uno de los miembros masculinos del grupo, uniéndose sexualmente y dejando en Heather su semilla para crear una nueva vida infernal. El elegido fue precisamente el propio padre. Su mente confundida no consideró aquello como una conducta incestuosa, ni le preocupó su consanguinidad. Su cuerpo era solamente la concha para albergar las acciones y la voluntad del diablo. La cópula se produjo en medio de un ambiente fantasmagórico y lúgubre. Hacían de la habitación un tenebroso escenario indescriptible. En medio de la pieza, Heather esperaba, bastantemente tranquila en apariencia, pero con la respiración visiblemente agitada, la llegada del emisario del diablo. Estaba atada de manos y pies, completamente desnuda, indefensa. Era la mejor ofrenda para el rey de los infiernos, representado por su propio padre. Después de consumado el hecho, la pequeña fue vestida con una hermosa túnica blanca, mientras los demás danzaban y proferían palabras extrañas, aún con más frenesí. Parecía que la larga espera y la preparación tendrían su recompensa. Ahora su cuerpo maltratado, vejado, humillado, era considerado puro, y así podría recibir y albergar en sus entrañas al hijo de Lucifer. En efecto, Heather quedó encinta. Las torturas y los ritos de dolor terminaron, al menos de momento, pero el grupo se mantuvo cerca, cuidando su embarazo,
como no la habían cuidado nunca a ella. Todos querían que el momento del alumbramiento, por el que habían esperado durante tantos años, llegara sin el menor inconveniente. Y así fue. En medio de una ceremonia satánica, el niño fue traído al mundo. Sin embargo, la pequeña madre nunca lo vio, solo alcanzó a escuchar su llanto. El infante sería celosamente custodiado y resguardado con el fin de que nadie ajeno a la secta conociese de este nacimiento ni pudieran atentar contra él. Heather sufrió un trauma terrible de personalidad múltiple. Una resistía mansamente las torturas que le infligían en el culto, otra de aspecto satánico. Era violenta y aprobaba las torturas y los sacrificios de cada viernes en la noche. La tercera era la niña de buena conducta, respetuosa en la escuela y con los adultos, que ocultaba tras una máscara los horrores a que le sometían sus propios padres y los fanáticos del culto. En otra personalidad, llegó a convertirse en prostituta, y una quinta tenía el propósito de mantenerse viva por otros 15 años, para entonces ser asesinada por la secta, con el fin de unirse eternamente con su esposo Satanás. Siendo adolescente, entró al colegio universitario, pero su actitud dejaba mucho que desear. Siempre aislada, huraña, esquiva a todo y a todos. Entonces cometió una serie de intentos de suicidio que la llevaron a buscar ayuda psicológica profesional. Y todos aquellos que trataron de ayudarla, al poco tiempo aparecieron salvajemente asesinados, con los ojos arrancados, quizá para que todos supieran que la víctima había visto de más, la lengua cortada de tajo, tal vez porque había hablado demasiado, y la nariz removida, porque aquella persona se había metido en lo que no le importaba. Al lado de los cadáveres se hallaron algunas señales que tenían que ver con el número 13. A Heather le era imposible dejar la secta, que pertenecía a la autollamada Iglesia de Satanás, creada y dirigida por Anton LaVey, el padre de las actuales prácticas y creencias del satanismo. El destino de Heather estaba marcado. Nada le permitiría nacer en contra de ello. La noche de Halloween de 1981, cuando Heather tenía 27 años, los adoradores del culto tenían todo preparado para sacrificarla. Un principiante se encargaría de consumarlo. Para ello, usaría un cuchillo con el cual, frente a un crucifijo invertido, asestaría un golpe mortal en el corazón de Heather. Pero la policía de California ya tenía conocimiento de la existencia del culto, y Heather fue rescatada en el preciso momento en que aquel hombre levantaba el puñal. Aprendieron y encarcelaron a cientos de adoradores, quienes tenían un amplio historial delincuencial y un cúmulo de arrestos relacionados con drogas, alcohol y homicidios. Heather Cambridge fue interrogada exhaustivamente por oficiales, abogados, médicos, psicólogos y psiquiatras. Ella hablaba de las torturas, rituales y de las violaciones con desatornilladores, crucifijos y otros instrumentos, de las duchas de purificación con agua hirviendo y derramamientos de cera caliente dentro de sus genitales, daños que más tarde fueron comprobados a través de un examen médico. Con los ojos hinchados y las mejillas moradas por los constantes golpes, aquella mujer reveló tanta violencia que era prácticamente imposible creer la resistencia que debió haber tenido para soportarlo todo. Sin embargo, esa violencia que por un lado la dañaba seriamente, siempre le había causado una cierta dosis de placer y orgullo. Se puede ser uno y otro al mismo tiempo. A veces se es una persona y luego la contraria, sin dejar de ser la otra, dejándola atrás, simplemente olvidada por un momento, para después juntar todas en una misma persona, dijo Heather en entrevista a diversos medios de comunicación norteamericanos. Heather Cambridge, quien a pesar de haber sido la víctima de aquellos actos de satanismo, fue condenada a cadena perpetua
en la prisión federal del estado. Hoy Heather tiene 62 años de edad y pareciera como si la cárcel hubiera encontrado el hogar apacible que nunca tuvo. Cuentan que, con cierta frecuencia, un hombre que no ha querido revelar datos personales la visita en la prisión. Algunos testigos afirman que es su hijo. Espero les haya gustado este relato. Mi nombre es Claudette. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal.